Hola amigos y amigas, gracias por acompañarnos en su programa Fe Católica Viva. El día de hoy de manteles largos de nuevo porque otra vez en el estudio con nosotros, después de una corta ausencia que hace tiempo no lo veíamos por acá, Monseñor Jorge de los Santos de la Arquidiócesis de Denver. Gracias, Monseñor, por estar aquí. Gracias a ti, Luis, gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa que pues tenemos mucho que platicar. Muchas cosas han pasado desde la última vez que grabamos. Ahora es usted párroco de una comunidad hispana bien grandota en la parroquia de la Ascensión en Mombelo, donde hay muchos hispanos. Pues sí, como que nos hacen falta vocaciones. hay que rezar por las vocaciones porque en realidad se ha cargado mucho el trabajo, pero los pocos sacerdotes hispanos que estamos por acá. Sí. Bueno, pues ánimo, Monseñor. El día de hoy vamos a hablar de la cruz, del crucifijo, de su significado, sobre todo el significado espiritual. La cruz, Monseñor, es una imagen muchas veces encontrada en los evangelios. No solamente porque el Señor fue crucificado, sino desde antes en sus discursos, cuando se refiere a cargar la cruz, cuando se refiere a ese trabajo de seguirlo, generalmente lo representa con el símbolo de la cruz. ¿Por qué es para los cristianos tan importante esta imagen de la cruz? Bueno, todo cristiano es un seguidor de Cristo, es un discípulo. O sea, el discípulo de Cristo es aquel que aprende de su maestro, es aquel que quiere ser como su maestro, es aquel que escucha a su maestro, es aquel que admira a su maestro. Y entonces, si el camino de Cristo, así él lo establecía, es el camino de la cruz, lógicamente debe de ser el mismo camino para todos los que quieren seguirlo, o sea, para todos los que son sus discípulos. De tal forma que, si para Jesús ese fue el medio de redención, el suplicio de la cruz, entonces los discípulos tendrán que seguir ese mismo camino, tendrán que identificarse con el Señor. En ese aspecto es indispensable, Hay hasta una escuela espiritual, de lo que llamamos la espiritualidad de la cruz. Yo personalmente recuerdo que los primeros retiros como joven a los que participé venían de la famosa Escuela de la Cruz, de un movimiento que surgió en España, en donde realmente el sentido de la negación, de la abnegación, del sacrificio, del esfuerzo, del trabajo diario, es fundamental en la vida del seguidor, no seguido por todos los cristianos, y es válido que no todos lo asuman, pues, pero yo recuerdo que fui formado en eso. Sí, o sea, básicamente la centralidad de esta espiritualidad, que es para todos los cristianos, porque, bueno, de alguna forma somos seguidores de Cristo, es eso, la negación, pero en el sentido de morir. O sea, si Jesucristo murió, yo también muero. O sea, ese es el camino. Incluso San Pablo así lo marca. En la negación de sí mismo llega a decir San Pablo: ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y si yo he muerto con Cristo, entonces yo también participaré con Él. Eso también es algo muy importante. No es la cruz nada más por la cruz, o no es el sufrir por el sufrir. Es así como Jesús murió y resucitó, el camino de los cristianos es también participar en esa vida eterna, participar en ese triunfo del Señor. Pero para poder participar en ese triunfo del Señor, necesitamos pasar por esa experiencia de la cruz, el morir, el negarse, así lo maneja mucho San Pablo. Y lógicamente esta escuela de la cruz está muy basada en lo que San Pablo nos dice. Yo una vez escribí un artículo en el periódico de la Arquidiócesis, no recuerdo qué título le puse, pero me refería a que a veces vivimos la Semana Santa, por ejemplo, como ver una película que ya no sabemos el final, y como que por eso le restamos importancia al jueves y al viernes, pues al fin y al cabo, el domingo o el sábado en la noche va a resucitar, y nos quedamos con la idea del vivo. Y por supuesto Jesús está vivo, pero está vivo porque ha pasado por la cruz. No podemos, si le quitamos el sentido y la centralidad a la cruz, la resurrección misma no tiene sentido. Sí, o sea, incluso, vamos a ver, de aquí estaba sacando un poco algo que nos dice San Pablo sobre la cruz. Bueno, que eso lo manifiesta perfectamente lo que acaba de decir, sobre todo en la carta a los romanos. La carta a los romanos es en el capítulo
el capítulo 6 de la carta a los Romanos, donde insiste constantemente en unir la muerte y la resurrección. O sea, no se habla solo de resurrección, que es la expresión máxima del triunfo de Jesús y también del cristiano, pero siempre va a estar unido a la muerte. Si hemos muerto con Cristo, resucitaremos también con Él. Si participamos de una muerte semejante a la de Cristo, también participaremos en una resurrección como la suya. Nosotros debemos de morir y resucitar. Es el constante diálogo o monólogo que hace San Pablo en la carta a los Romanos. Pero tomemos un poquito la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas dice: en cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir a la ley a fin de vivir para Dios. O sea, esa es una dimensión de morir. He sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, siempre está esa dimensión de morir, pero de morir en el sentido de entregar la vida. Ya no, o sea, esa vida ya no me pertenece a mí, le pertenece al Señor. Entonces la deposito en sus manos. Y así lo expresa San Pablo, porque depositar la vida, o sea, quitarla de mis propias manos, siempre va a ser un proceso doloroso. Los seres humanos, tal vez por instinto, yo creo, no sé si lo utilicé bien la palabra, pero por instinto tendemos a centrarnos en nosotros mismos, en un cierto ego, y desprendernos de nuestra vida, desprendernos de nuestro destino, dejar de soltar las riendas de nuestra vida es muy difícil, muy doloroso. Entonces, ese es el proceso de morir en el que yo entrego mi vida al Señor. Ahora está en sus manos, ahora Él es el que rige mi destino. En ese sentido también participamos de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque nos unimos a Él. Hay muchas imágenes que reflejan mucho eso. A ver si nuestra editora nos encuentra por ahí una imagen del Cristo de San Damiano, ¿no? A mí me impresiona esa imagen, que es un Cristo crucificado, que está aquí atrás. Claro, no sé si la cámara lo puede tomar, pero está aquí atrás. El Cristo está crucificado, pero sus ojos están abiertos y está totalmente vivo. Es un Cristo crucificado o el Cordero degollado que está de pie, que dice el Apocalipsis. No puedes quitarle la degollada, no puedes quitarle la cruz aun cuando esté vivo. Es una imagen bien fuerte en ese sentido es un Cristo crucificado que está vivo. Y esa es la imagen a final de cuentas de la espiritualidad del cristiano cuando toma este tema de la cruz, ¿no? Está viendo el reloj y ve que se nos está acabando el tiempo. Que iba a decir algo, pero ya no tengo tiempo. Ahorita nos lo dice a volver de esta pausa, no le cambie, esto es Fe Católica Viva. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Monseñor Jorge de los Santos de la Arquidiócesis de Denver sobre la cruz, sobre el significado, especialmente para nosotros los católicos, aunque para toda la fe cristiana, de la importancia de la cruz, del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Monseñor, le corté, quería decir algo sobre esta imagen que decía yo del San Damiano que tenemos acá atrás. Sí, bueno, iba a hacer el comentario de que ya que mencionabas la imagen de San Damián, fue la que inspiró a San Francisco a la negación total, o sea, a desprenderse de todo. Ha sido uno de los más grandes ejemplos de desprendimiento, de negación de sí mismo, de pobreza radical. A eso nos lleva, o sea, la experiencia de la cruz a eso nos lleva, el morir a las cosas que no son de Dios, a las cosas que nos separan de Dios, a las cosas que me hacen diferente de Dios. Ese es el verdadero morir.
Y eso es lo que nos inspira la cruz. O sea, si Jesucristo de alguna forma, por medio de su pasión y de su crucifixión, nos está invitando a morir, no es que nos debemos de suicidar, sino en ese sentido, o sea, el Señor nos está invitando a hacer ese tipo de renuncia, a hacer ese tipo de muerte que tiene fruto, que va a generar vida. Monseñor, San Alfonso María de Ligorio y los redentoristas que él fundó, con quien yo me formé muchos años y viví muchos años, predicaba con una cruz de este tamaño que traía colgada al pecho, y él predicaba levantando la cruz en un lado. ¿Por qué es tan importante el tema de la cruz? ¿Por qué es central, sobre todo para los católicos, este tema de la cruz? Para los católicos es muy característico, incluso más que la cruz, lo que llamamos el crucifijo, porque el crucifijo es la cruz con el Cristo sobre la cruz, que los hermanos protestantes nos critican mucho diciendo, ¿por qué traes ahí al Jesucristo muerto si Jesús está vivo? Y pues yo también les digo, pues, claro que yo también creo en un Jesucristo vivo, porque pues, la centralidad del catolicismo está en la resurrección, creemos en un Jesucristo vivo, pero como lo hacía San Alfonso, o sea, nunca se nos debe de olvidar, el enorme sacrificio que hizo Jesús para que nosotros tuviéramos vida. Nunca se nos debe de olvidar todo lo que tuvo que pasar el Señor para que nosotros tuviéramos la oportunidad de estar de nuevo en el paraíso, en la presencia del Señor. No fue una cosa sencilla, seríamos unos ingratos, seríamos unos así malagradecidos. Y una vez hasta en una homilía les dije, seríamos unos desgraciados si nosotros nos olvidáramos cuánto le costó al Señor la salvación. Y voy a agarrar un poquito más de tiempo porque aquí me emocioné, porque una vez yo sí les comparaba, decía, imagínense que, porque también fue parte de mi experiencia, una mamá que por X circunstancias queda sola en la vida con sus hijos y se parte el alma con sacrificios, con trabajos para hacer crecer a sus hijos, y se niega a ella todo lo que ella pudiera tener, como muchas mamás hacen un enorme sacrificio, y que a final de cuentas ya los hijos bien formados, bien estudiados y en una buena posición, si se olvidaran de lo que hizo la mamá, no tienen nombre esos tipos. O sea, nunca deben de olvidarse de lo que hizo la mamá. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. A nosotros frecuentemente se nos olvida lo que hizo Jesús por nosotros. O sea, el grande amor que imprimió, así como la mamá, así Jesús también, el grande amor que imprimió en su sacrificio, en su cruz, para que nosotros simple y sencillamente no lo tomemos en cuenta. Simplemente, como tú dices ahorita, se nos olvidó, qué bueno la resurrección, felices todos. Sí, felices todos, pero y lo que tuvo que pasar, o sea, eso no se nos va a olvidar. Y por eso los católicos, el hecho que tengamos el crucifijo, o sea, el Cristo en la cruz, no quiere decir que nosotros creamos que Jesús está muerto, no. Eso es lo que nos recuerda que si es cierto que que Jesús está resucitado y nosotros tenemos vida gracias a ese enorme, increíble, o sea, grandísimo sacrificio, que siempre lo debemos tener presente en nuestras vidas. La Eucaristía mismo, el centro de la adoración cristiana y de la oración cristiana, es una conmemoración del sacrificio de Jesucristo por nuestra redención. Todo este tema de la adoración cristiana o de la liturgia, de la espiritualidad cristiana, está alrededor de este tema del sacrificio, ¿no? Sí, de hecho, o sea, es la celebración eucarística, que es el tesoro más grande que tenemos los católicos, gira alrededor del misterio del sacrificio, que así lo llamamos incruento, que quiere decir que es un sacrificio real. Incruento quiere decir sin sangre, o sea, no hay un derramamiento físico de sangre, pero sí hay un verdadero sacrificio. O sea, es un momento tan especial la misa,
porque es el mismo momento, no es ni la repetición, no es ni el recuerdo, es el mismo momento del sacrificio de Cristo, de tal forma que para que, ahorita que mencionas el acto litúrgico, que para que incluso el sacerdote celebrante, para que esté centrado en ese punto del misterio, ustedes, no sé si lo habrán notado, vean cualquier altar de la Iglesia Católica, o cualquier altar va a tener allí enfrente un crucifijo, enfrente del sacerdote, un crucifijo. ¿Por qué? Porque siempre va a estar, ese es el centro, o sea, lo que está sucediendo en esos momentos en la celebración de la Santa Misa. El sacrificio de Cristo unido a su resurrección, pero el sacrificio de Cristo. ¿Por qué es, Monseñor, que a veces nos olvidamos de la cruz? Algunos, dijo usted anteriormente, nos critican por traer una cruz o por adorar la cruz. ¿Por qué es que sucede esto? ¿Es una búsqueda de eliminar la cruz o es simplemente un mal entendimiento de la redención en su totalidad? Yo creo que puede tener muchas causas. Una de las causas es, primero, no quisiera decir ese choque entre nosotros, como cristianos, entre las diferentes denominaciones. Tal vez nos critican, pero sin comprender las otras denominaciones cristianas, critican a los católicos, pero sin comprender el verdadero significado que nosotros le damos al crucifijo. Esa es la primera situación. No se han preocupado por entender qué representa el crucifijo para los católicos. Segundo, recuerda que los seres humanos tratamos de esquivar lo difícil, esquivar el sufrimiento, esquivar las situaciones que requieren mucho esfuerzo o dolor. Entonces, por eso tratamos también un poquito, en forma inconsciente tal vez, de negar el sacrificio. La vida misma y quizá la teología toda completa cristiana, el entendimiento cristiano del mundo, el pensamiento cristiano, está todo girando alrededor de la cruz. Yo uso muchas veces la metáfora de decir que si yo voy a una iglesia no católica, el mensaje va a ser: acepta a Cristo en tu corazón y serás salvo. Mientras que si vas a una iglesia católica, el mensaje va a ser: acepta a Cristo en tu corazón, asiste a misa los domingos, no peques, sigue la moral, los mandamientos y todo lo demás va a suceder. Porque realmente le ponemos un gran énfasis en la vida cargando la cruz, en la vida como un camino de seguimiento difícil, tortuoso, de su vida con la cruz al hombro. Se nos acabó el tiempo, regresamos al otro segmento. No le cambien, esto es Fe Católica Viva. Famosa, no tiene un trabajo divertido, no maneja un carro nuevo. Mi héroe no estaba lista para ser madre, siempre hizo lo correcto, decidió tenerme y amarme. Mi héroe, mi mamá. Si se encuentra con un embarazo no planificado, infórmese hoy acerca de sus opciones. Aunque hay muchos embarazos no deseados, todos los niños son deseados. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva, conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre la cruz. Cerré el segmento anterior, acabándose el tiempo, diciendo que en realidad la cruz es una manera de vivir, porque realmente el sacrificio constante de uno mismo tiene que hacerse en todos los niveles. Yo le decía una vez a alguien, cuando tienes una bebé pequeña y la niña comienza a llorar, digo la niña porque la más pequeña mía es niña, es la que me viene a la mente, comienza a llorar a las 2, 3 de la mañana, no creo que haya alguien que diga: ay, qué lindo mi niña que empezó a llorar. Es muy difícil, es un sacrificio pararte en la medianoche y ver que tiene esa niña y tratar de calmarla. Es un sacrificio que se hace por amor, ese sentido de la cruz. O en la pareja, en el matrimonio, ¿cuántas veces tienes que renunciar a lo que uno quisiera hacer, a lo que uno hiciera si no tuviese una familia?
porque eres parte de alguien más y estás entregado a alguien más y tu vida en realidad es una donación para alguien más. Sí, de hecho, no sé, esto es una cuestión personal, no, o sea, una vez se me ocurrió y le he dicho algunas ocasiones, no podemos medir el amor, pero una idea para medir cuán grande es tu amor, yo siempre, o sea, muchas veces les he dicho así en las homilías, quieren tener una idea cuán grande es el amor, es cuánto estás dispuesto a sacrificarte por esa persona. O sea, mientras más sea tu amor por esa persona, estás dispuesto a hacer sacrificios más grandes. Mientras menos sea tu amor por una persona, estarás dispuesto a hacer sacrificio más pequeño. Trasladándolo a Jesús, entonces, Él hizo el sacrificio total, donación total, o sea que su amor fue total, completo. Y de alguna forma, los que queremos seguir a Jesús, si lo amamos, entonces estaremos dispuestos a hacer sacrificios grandes. Quien lo ame más va a hacer sacrificio más grande. Quien lo ame menos va a hacer un sacrificio más pequeño. Y en realidad, si el amor es el mandamiento central de la fe cristiana y el amor se lleva a cabo a través de la cruz, como Jesús nos manifestó, de tal manera entonces la espiritualidad cristiana, la vida cristiana centrada alrededor del amor, está centrada alrededor de la cruz, que es el signo máximo del amor. Exacto, fue lo que dijo Jesús justamente en la última cena. O sea, y yo tengo bien grabadas esas palabras y por eso también amo el crucifijo, porque me recuerda esa expresión de amor. Así dijo Jesús: nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. O sea, aquel que se sacrifica por sus amigos. Nadie tiene amor más grande. Entonces, para Jesús también es la medida del amor. Y entonces, horas después, porque eso lo dijo en la última cena, horas después, Jesús entrega completamente su vida para decirnos: allí está, cuánto los amo. Y entonces, nosotros los católicos cargamos el crucifijo aquí en el pecho, como tú decías, por recordar cuán grande es el amor que Cristo tiene por mí, que de alguna forma ese amor grande debe de ser correspondido, debe tener una respuesta, y nuestra respuesta debe de ser en el mismo sentido. Muchas veces, muchos de nosotros en el auto tenemos un rosario con una cruz, en las casas tenemos cruces en todos lados. La cruz entonces debe buscar recordarnos el sacrificio de Cristo por nosotros, pero también el sacrificio que hacemos día a día en nuestro trabajo. Yo me imagino el taxista en Ciudad de México, todos traen un crucifijo en algún lugar, un rosario, sin duda para recordarse también que están trabajando por su familia, el sacrificio que están haciendo, así como el sacrificio de Cristo por ellos. Qué bueno, y recuerden también, debemos también, ahorita, aunque me salga un poquito del tema, debemos de evitar también el crucifijo como un amuleto, ¿verdad? Porque muchas veces es un amuleto o un adorno. No, o sea, a veces yo he criticado a algunas personas cuando compran un crucifijo, van a una tienda de artículos religiosos y compran un crucifijo, ¿y cómo lo escogen? Más bonito. Es más bonito, o el que haga juego con la sala. No. O sea, el crucifijo tiene su sentido, su significado en sí mismo, una expresión de amor. Y ahorita nuestra productora me recordaba una cosa, ahorita que tú mencionabas, ¿por qué a veces negamos un poquito el sacrificio, el sufrimiento? Y yo decía, porque tendemos a evitar el esfuerzo, evitar el dolor, evitar el sufrimiento, evitar el sacrificio. Y me recordaba, Ana, esta frase de San Felipe Neri: si tú evitas la cruz, encontrarás una cruz más pesada. Así es que mejor cargar la cruz que nos corresponde. Cargar la cruz que nos corresponde es... Dios sabe cuál es nuestra cruz y Dios sabe que la podemos llevar con su ayuda, no con nuestras fuerzas, con su ayuda. ¿Cuál serían, Monseñor, algunos consejos prácticos para los que nos escuchan? Quizá ya hemos dicho algunos de manera velada. Uno de ellos: asegúrate que en casa tienes una cruz, tienes un
un crucifijo que te recuerde a ti y que le recuerde a tus hijos, que te pueda servir para hablar con tus hijos sobre este tema. Quizá, no sé, ¿qué otro consejo daría usted en este tema de la cruz? Consejos prácticos para quienes nos están viendo. Bueno, o sea, primero, qué bueno que todos tengamos un crucifijo y que siempre lo asociemos al tema del amor. Es un consejo muy práctico. ¿Por qué? Porque cuando se lo explicas a los niños, incluso la imagen de alguien que está sufriendo, le puede causar un impacto. Tal vez no es el que nosotros quisiéramos causar, pero si al explicar quién es el crucifijo, o sea, qué es el crucifijo, y asociarlo con el amor, dice, Jesús nos amó tanto, nos amó hasta el extremo, que fue capaz de hacer esto por nosotros. Y nosotros debemos de hacer eso, es un consejo práctico, debemos de asociar siempre el crucifijo al amor. Segundo, debemos de darle sentido, o sea, el crucifijo le puede dar sentido a los momentos difíciles de nuestra vida, porque muchas veces renegamos de las situaciones difíciles. ¿Y quién no tiene situaciones difíciles? Tú tienes situaciones difíciles, yo tengo situaciones difíciles, todo el mundo. Pero muchas veces nos centramos en nuestra propia situación difícil y hasta decimos, Dios no me quiere, Dios no me escucha. No, o sea, asócialo a la cruz que lleva Jesucristo y que tú te comprometiste a llevarla también, y entonces sal adelante y le encontrarás un sentido redentor a esa dificultad que tú estás viviendo. Sin duda que así es, la vida es difícil y entre los latinos lo entendemos de manera particular, que la vida es un sacrificio, es una jornada larga, requiere trabajo, requiere esfuerzo, y la espiritualidad de la cruz tiene resonancia muy profunda entonces en los corazones de todos los católicos, de manera particular en el catolicismo latinoamericano, con tantas personas que han dado su vida. Quizá no hay territorio con más mártires que Latinoamérica, con todo más sufrimiento de vida. Exacto, entonces nos resuena bastante bien esta espiritualidad. Sí, una vez un americano me preguntaba, ¿por qué o sea, si se ve la diferencia de los crucifijos americanos son como muy limpiecitos y los crucifijos latinoamericanos son muy manchados de sangre? Dice, porque nosotros nos identificamos con el sufrimiento, nos identificamos con ese momento difícil, que es parte de nuestra vida y es parte de la vida de Jesús. Monseñor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana, en esto que es Fe Católica Viva. Dios les bendiga.